Y es Marina Del Poyeto, que es economista, que es directora ejecutiva de la consultora EcoGo, que muy seriamente siempre se está ocupando de lo que pasa en la Argentina, que es complejo, la verdad es que es complejo. ¿Cómo estás, Marina? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Acá hicimos un panorama cuando empezaba el programa bastante desolador. Lo voy a sumar a Fernando, a ver si podés resumir, Fernando, cómo viene junio en una enumeración como hicimos cuando arrancamos. A ver. Bueno, tenemos un panorama de tarifas que apunta para junio a ser un mes muy difícil. Tenemos entre 16% y 25% para gas y luz en cuanto a las tarifas, en lo que está establecido, que es la tarifa social y las tarifas de menor rango. Hay que ver qué pasa con la segmentación, que seguramente va a impactar bastante más, y después tenés que agregar a eso 10% de prepagas, alquileres hasta el 54%, y tenés otros servicios como la televisión, Netflix, 27.6%, digamos, y a esto hay que agregarle también tarifas de agua y los colegios, ¿no? Que de acuerdo a todos los que pagan colegios privados, pueden tener aumentos que van a partir del 10% a valores mayores, con lo cual se juntan en el mes de junio una cantidad de pagos a hacer que van a impactar sobre los ingresos de todos los argentinos. A ver, ¿sabés qué, Marina? La cuestión es que hace muy poquito nos vemos, vos y yo. Me acuerdo cuando me regalaste el libro que estoy leyendo y que siempre aprendo con todo lo que me dice Marina, y te lo dije. Ahora, resulta que estábamos hablando de un 60%, ya no es más el 60% anual lo previsto. A ver, con la mayo a nosotros nos da, sí, perdón, el mes de mayo a nosotros nos dio 5,4 el aumento. Con mayo adentro, la inflación acumula en los primeros 5 meses del año cerca del 27%, y si la acomodás en el 4% promedio hasta fin de año, el número te da 70. Sí. O sea, te diría que 70 es un número piso para el año. ¿Cuánto arriba de 70? Bueno, va a depender de hasta dónde baje la inflación, que en los últimos 3 meses, ¿no? Marzo, abril y mayo, fue bajando la escalerita desde el 7, 6, 5, ¿no? 6, 7 te dio marzo, 6 te dio abril, bueno, 5, 4 nos da a nosotros mayo, ¿no? Con los números que recién decía Fernando, digamos, uno piensa que el mes de junio no es tan claro que la inflación baje a la zona del 4. De hecho, podría estar algo arriba del 4. Igual, lo que nos pasa es que todos los meses estamos mirando aumentos puntuales. O sea, el mes que le toca al sector aumentar los precios, de golpe tenés un aumento del 20, 30%, 40%. En el caso de los alquileres, que va con la inflación, estás en el 50 y pico. Obviamente no es para todos, pero el que le toca, le toca. Entonces lo que estás viendo es una dinámica de precios que está cambiando de régimen. Ciertamente está cambiando de régimen, y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿hasta dónde? ¿No? ¿Qué riesgos hay de que ese cambio de régimen te coloque en una inflación más cercana a 3 dígitos? Que es la pregunta que empieza a aparecer. Sí, empieza a aparecer, antes cuando se planteaba decían estamos lejos, recuerdo haberlo hablado con vos incluso, pero ahora empieza a aparecer cada vez más. Empieza a hablar de 3 dígitos. Sí, yo un poco provocativamente escribimos una nota con Sebastián Menescaldi hace un par de semanas atrás que decía si podemos construir una hipar, ¿no? Y la palabra construir está adrede, porque no es que podemos ir como si fuera un destino irremediable, sino que estamos trabajando para construir un escenario de aceleración inflacionaria. No una hipar como la que tuvimos en los 80, no una hipar del 3000%, digamos, con tasas mensuales del 40%, o sea, eso no estoy hablando. Pero si estás hablando, digamos, cuando vos anualizás un ritmo de inflación del 6%, eso te da 100. Si anualizás un ritmo de inflación del 5%, eso te da 80. Si anualizás uno del 4% mensual, eso te da un ritmo de 60. O sea, estás corriendo un ritmo arriba del 70. Te diría, digamos, piso de inflación para este año. Ahora, cuando uno decía por qué no, uno pensaba que el acuerdo con el fondo iba a estar, de hecho estuvo, y uno pensaba que el acuerdo con el fondo funcionaba en alguna medida como ancla. Y yo digo, es un ancla el acuerdo con el fondo, y te lo pongo al revés. Imagínate dónde estaríamos hoy, dónde estaría la brecha y dónde estaría la dinámica inflacionaria si el acuerdo con el fondo no hubiera estado y Argentina hubiera entrado en atrasos. El acuerdo está, el problema es que ese acuerdo está siendo cascoteado. O sea, el acuerdo es ancla, sí,
te acercás al cumplimiento de las metas, y el problema es que te estás alejando del cumplimiento de las metas. Ahí está. ¿No? Digo, para ponerte un número el acuerdo implica, yo lo que digo es, la inflación es el síntoma, ¿no? Un ritmo de inflación, ¿no? Corriendo al, ponele 5% mensual, digo, donde estás parado mayo. Detrás de ese síntoma de la inflación tenés un segundo síntoma, que es la distorsión de precios, ¿no? Algunos precios subieron al doble que la inflación y algunos precios subieron por detrás. Esos que subieron por detrás son los que, recién Fernando relataba, tienen que empezar a subir más rápido para recomponer las tarifas. Bueno, las tarifas se suponía que iban a subir más rápido para recomponer. Lo que nos desayunamos esta semana es que la segmentación está trabada y que por los próximos 2 meses no va a estar, y que lo que va a haber va a ser un aumento. Exacto. Bueno, entonces el problema de los precios relativos es, insisto, digo, si todos los precios subieran igual, incluyendo los ingresos nuestros, los salarios, la verdad es que no sería un problema la inflación. Nos acostumbramos a usar más ceros en la moneda y es lo mismo. El problema es que detrás de la inflación hay un problema distributivo. Algunos van por encima y otros van por debajo. O sea, algunos pierden y otros, si querés, ganan. Nadie gana para siempre, porque al mes siguiente de nuevo hay algún precio. O sea, el problema es cómo haces para mantener tu capacidad de compra de los precios. Y el tercer problema que tiene la inflación es la brecha cambiaria. Una brecha cambiaria que uno se olvida, pero la brecha cambiaria genera la mayor redistribución de ingresos, digamos, que tiene la economía. O sea, si vos lo ponés en números de importaciones, la brecha cambiaria implica algo así como 6 puntos del producto, ¿no? Son 30.000 millones de dólares, sí, 40% de las importaciones. Eso es el doble de lo que gastás en subsidios. Digo, y eso es una transferencia directa del exportador al importador. El importador compra $1 de 120, el exportador recibe $1 de 120. Cuando el exportador recibe la mitad del precio. Y un exportador, como un sojero que paga retenciones, recibe 1/3 del precio. Bueno, esa transferencia de ingresos es el síntoma. Detrás está el balance del Banco Central. El acuerdo con el fondo intentaba recomponerte el balance del Banco Central. ¿Por qué? Porque te daba reservas, te obligaba a comprar reservas, y del otro lado te obligaba a achicar tu agujero fiscal y te obligaba a cerrar el financiamiento monetario. Ahora, vos de las 3 metas no estás cumpliendo ninguna de las 3. A ver, eso es muy importante que lo digas. Un economista hace hincapié en estas cuestiones, por ejemplo, de acuerdo con el fondo, las metas, lo que hay que cumplir. Los periodistas también vemos la pata política. Se necesita, para mejorar las expectativas, una política fuerte que no está, una política sólida. Hay una interna que está gobernando todo. Pero a la vez no sabemos si podemos sostener todo vamos viendo hasta el año que viene, hasta que vengan las elecciones, hasta que vengan las PASO. Es muy complicado sostenerlo, y vemos que mes a mes el tema, la inflación anualizada, como nos dijiste, es cada vez más alto. Sí, yo lo que digo es, yo uso 2 palabras, ¿viste? Para tener un programa económico, vos necesitas 2 cosas. Necesitas horizonte y necesitas gobernabilidad. El horizonte es cada vez más corto, porque al gobierno, cada día que pasa estás más cerca de las PASO y de entrar en el escenario de transición política. Y gobernabilidad, vos lo dijiste, o sea, tenés a los propios cascoteando el propio programa. O sea, yo nunca vi eso, siempre vi a la oposición, si querés, cascoteando un programa con el fondo, pero no a los propios. Y vos, si sumás la cantidad de anuncios, o sea, por un lado mirás que el gasto sube cerca del 87% en los últimos 2 meses, y sube 20 puntos arriba de los ingresos, ¿no? O sea, estás deteriorando el agujero fiscal. Pero además, si vos sumás las cosas que se pidieron, fíjate, por los propios, los kirchneristas, si querés, te pidieron una moratoria previsional, te pidieron un aumento en la licencia por paternidad, Massa te pidió el aumento en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, los movimientos sociales te pidieron una línea de crédito subsidiado por 1,5 puntos del producto para financiar a los movimientos sociales, a la economía popular. Te están pidiendo el salario universal. Moyano, digamos, ¿no? Facundo Moyano te está pidiendo una universalización de las asignaciones familiares. Sí. Si querés seguimos con los anuncios. O sea, la verdad es que la mayor parte de estos anuncios se quedan trabados en el camino porque tienen que ir al Congreso, el Congreso no los va a aprobar. O sea, son más anuncios, digamos, tratando de correrse, digamos, de un programa con el fondo que era contractivo, era restrictivo, sí. Pero de nuevo, en alguna medida lo cascotean, y este intento de mejorar la hoja de balance del Banco Central, o sea, tener más dólares y menos pesos en la economía, que es lo que te permite empezar a resolver los síntomas que describía antes. Bueno, eso no está. Bueno, por eso, a ver, lo que venimos viendo, démoslo por hecho, no está ni está en los planes cambiarlo.
La idea es cómo seguimos nosotros, los ciudadanos. Entender que no conocemos cada día y cada detalle ni de la meta con el fondo, ni cómo es el tema del dólar. Cada uno se las arregla como puede. Incluso estamos viendo el contrabando de soja. Gente que está sacando soja fuera del país justamente para no perder plata en esta movida, ¿no? Estoy tratando de ver si no se mueve nada, cómo sigue. A ver, los incentivos son muy perversos. Los incentivos son apropiarte de todos los dólares que puedas oficiales, de todos, digamos. La empresa que puede cancelar deuda trata de cancelar deuda accediendo al dólar oficial. La que puede pagar importaciones al tipo de cambio oficial intenta hacerlo. El consumidor que intenta conseguir dólares oficiales comprando, si querés, pasajes o pagando, si querés, el impuesto país y la percepción, intenta hacerlo. O sea, es todo contra el Banco Central. De alguna forma hay un intento, yo lo llamo asalto al Banco Central. O sea, eso está funcionando y por eso el Banco Central no compra dólares a pesar del salto que tenés en las exportaciones. Eso es, lo que estás viendo de un lado. Del otro lado, lo que estás viendo es, bueno, si tenés incertidumbre sobre el costo de reposición, bueno, fija tu precio antes. Entonces está todo el mundo fijando precios. Parte de lo que estás viendo en términos de aceleración inflacionaria son aumentos preventivos frente al riesgo que tenés de que la inflación efectivamente se termine acelerando y, bueno, y es un poco una profecía autocumplida. Por eso. O sea, como todo sube. O sea, nada. A ver, si no se mueve nada, si sigue como estás contando todo, ¿cómo sigue? ¿Va increyendo? Porque no se puede estar estable en esta situación. Así como te di el ejemplo de la soja, quiero decir, cada área, cada persona, cada productor, cada ser humano, cada ciudadano, cada consumidor, le encuentra la vuelta, en algunos casos ilegal. O sea... encuentra la vuelta, algunos la encuentran más que otros y claramente hay una transferencia de ingresos muy grosera, muy grosera. O sea, el programa es realmente muy regresivo en términos distributivos. Ahora, dicho eso, yo lo que digo es que vos tenés dos riesgos, ¿no? Uno es el riesgo de ejecución del programa. Yo entiendo que probablemente a la audiencia no le importe demasiado, pero fundamentalmente el programa intentaba mejorar el balance del Banco Central, que tenga más dólares, ¿sí? Y que tenga menos pesos la economía. La expectativa era que detrás de eso, en el marco de un acuerdo, la dinámica inflacionaria debería no ceder, pero no ser explosiva. Si era un programa inflacionario y contractivo, intentar evitar que sea contractivo y no hacer que el Banco Central compre dólares te lo torna peligrosamente más inflacionario, que es tu pregunta. Entonces, hay un riesgo de ejecución que no cumplir. Vos me decís no van a cumplir, probablemente no van a cumplir. Detrás del no cumplimiento hay un segundo riesgo dentro del de ejecución, que es que el fondo diga, bueno, muchachos, hasta acá llegamos, nos comprometimos a esto y ustedes no cumplen, no te doy el próximo desembolso y se te cae el programa. Argentina entra en atrasos. Eso sería un escenario muy inestable. Yo creo que eso no va a pasar, por lo menos en las próximas 2 revisiones, fundamentalmente porque cada desembolso del fondo, o sea, cada vez que el fondo te tiene que dar plata, vos le tenés que dar más plata al fondo, o sea, tenés que cancelarlo en términos netos. Con lo cual es poco probable que el programa se caiga, pero sí es cierto que no vas a cumplir y el no cumplimiento hace que el riesgo de aceleración inflacionaria aparezca. Después tenés otros riesgos. ¿Hola? Sí. Tenía un problema en la comunicación. Riesgo de transición. Y es que cada día que pasa estás más cerca del cambio de gobierno. Dependiendo de cuáles sean las propuestas respecto de salida del cepo en la próxima gestión, eso te inhabilita tu principal mecanismo para financiarte en la transición, que es la deuda de pesos del Tesoro. ¿Sí? Porque el acuerdo con el fondo dice, vos tenés que achicar el agujero fiscal mucho menos agresivamente que el financiamiento monetario. Ahora, si vos tenés más agujero fiscal y el que viene te dice, para salir del cepo voy a tener que hacer algo con los pesos, lo que no vas a tener es crédito en el mercado local. Marina, te tengo que dejar porque te estoy escuchando mal, no sé qué es lo que pasó. De todos modos, tuvimos una conversación donde me quedan un montón de definiciones muy importantes. Me quedo con algunas. El acuerdo con el Fondo Monetario está, pero está siendo cascoteado y esa es una variable que tenemos que tener en cuenta. Todos los meses aumentos puntuales. El piso de inflación hoy, al día de hoy, de un 70% y la inflación en los 5 primeros meses del año de un 27%. Hay muchos problemas que nos planteaste con mucho detalle. Yo te agradezco muchísimo esta comunicación. Está el problema distributivo, el problema de la brecha cambiaria y, bueno, lo
todo el cascoteo, como vos dijiste, la palabra que usaste, del programa, incluso con la propia gente del gobierno. Muchas gracias por esta conversación. No, gracias por llamar. Un abrazo grande. Marina Dal Poyetto sabe como pocos. Ustedes habrán escuchado, el panorama no es bueno.